tan importante. De hecho, porque es más importante de lo que imaginamos. Primeramente porque la edad en la que se encuentran los niños, especialmente estos que están de los 4 a los 14 años, es una etapa crucial en la formación de su moralidad. Mayormente todo lo que ustedes entiendan por moralidad ha sido formado en esa etapa. Después de los 14 años, el ser humano vive con base a lo que vivió y experimentó en esa etapa. Por lo tanto, es una etapa crucial para trabajar el conocimiento moral y la formación moral de los niños. También debemos ser conscientes y decirlo con todas las letras. Hay un ataque sistémico, concreto y real de Satanás hacia la niñez. Eso se ha politizado de cierta manera en nuestra cultura, pero no deja de ser verdad. Es un hecho. Vemos tanto en políticas públicas, en el sistema educacional, en la tele, en los streamings, toda una intensa batalla por conquistar el corazón de los menores. Eso es un hecho. Y no podemos hacernos ciegos y decir que no es así. Pero también invertir en las nuevas generaciones es un desafío, sobre todo para nosotros que somos adultos. Porque quizás mucha gente tira la culpa a Satanás, al internet, a los videojuegos, pero el gran problema está en nosotros. Porque muchas veces como adultos nosotros nos hemos acostumbrado a una espiritualidad adultocéntrica e individualista. Nosotros no traemos los niños para adorar a Dios, los arrastramos a la iglesia y esperamos que mágicamente algo se dé. No es así. Debemos entender que invertir en la niñez va a confrontar nuestra percepción de espiritualidad de consumo. ¿Qué es lo que es espiritualidad de consumo? Voy a la iglesia para escuchar una charla para sentirme bien, para que Dios me bendiga, para que tenga una bonita semana. Eso es espiritualidad de consumo. La espiritualidad bíblica es venir a entregar, a rendir, a dar, a derramarse delante de aquel que merece todo. No se trata de mí, se trata de Él. Es diferente. Y con los niños pasa lo mismo porque estamos sirviendo a una generación, estamos sirviendo, estamos trabajando, estamos poniendo esfuerzo y al hacerlo no estamos cosechando, no estamos recibiendo el resultado de nuestro esfuerzo. Si tú trabajas con hombres o con mujeres, al liderar ese ministerio, te entretienes y eres edificado. También lo mismo cuando uno toca, cuando uno participa de alguna otra instancia, pero cuando uno sirve a los niños y cuando uno sirve a los adolescentes, mayormente uno está entregando para la edificación ajena y de mi parte queda solamente el sacrificio. Es igualmente lo que pasa con los padres. Ustedes están dedicándose años de sus vidas, entregando, sin esperar que se les devuelva. Es solo dar. Y eso confronta nuestro individualismo. Por lo tanto, invertir en las nuevas generaciones es importante por eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿La Biblia realmente pone énfasis y da destaque para eso? Yo creo que sí. Y la Biblia da mucho destaque a la importancia y al deber nuestro de cuidar a las siguientes generaciones. Primeramente, si usted se da cuenta, Dios establece un pacto con su pueblo. Dios no establece un pacto con individuos, sino que con familias. ¿Qué es lo que hicimos acá? Fue un bautismo de una niña. Entendemos que ella todavía no ha entendido la totalidad de lo que la Biblia enseña, pero ella fue bautizada en la fe de sus padres, porque el pacto fue hecho con Pablo, con Danae y sus hijos. Si es así, y vemos con Abraham, y vemos con Isaac, y vemos con Jacob, si es con sus hijos, los hijos están incluidos en esa relación con el Señor. Y más, ese pacto que fue hecho es un pacto histórico, es decir, es algo que se desarrolla en la historia. ¿Qué es lo que es historia? Si usted va a la casa, sobre todo de los abuelitos, va a encontrar muchas fotos, ¿sí o no? De todos los hijos, de todos los nietos, ¿cierto? Los hijos y nietos favoritos van a tener las fotos más grandes y así sucesivamente. Hay algunos que van a tener ahí un 3x4, así como que el rinconcito, pero va a estar. Porque la foto muestra historia.
Si usted se casó, usted probablemente tiene las fotos de su matrimonio, las fotos de la crianza de los niños. Es historia, es historia. E historia, primero, nos incluye, y la historia es compartida. La compartimos primeramente en el nombre. Hace unos meses mi hermano descubrió que tenemos una bisabuela que era italiana y estamos tramitando ahí los detalles para ese tema. Un enredo total. Es historia. Es mi historia. Yo no sabía, pero no deja de ser mi historia. Me incluye. La fe bíblica es histórica. No es un concepto filosófico meramente racionalista que yo asimilo solamente en mi cabeza y en mi individualidad. Es algo que yo vivo. Es algo que yo soy. Eso es la fe bíblica. Y por lo tanto, al compartir con los niños, lo que yo estoy diciendo es, eso es lo que ustedes son. Eso es lo que nosotros somos. No es simplemente conceptos abstractos, sino que eventos históricos. Y más, la Biblia ha tratado de plasmar eso de muchas maneras, y una de las formas más claras y evidentes que la Biblia utiliza para plasmar la importancia de transmitir a las siguientes generaciones quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios, está en lo que es conocido por los judíos como la Shema. Era una oración que era una porción de Deuteronomio 6, de 4 a 10, y después se juntaba con Levíticos 19 también, donde ellos oraban todos los días. Era una oración identitaria, es decir, por orar todos los días ellos estaban diciendo que eso es la definición más básica y fundamental de lo que somos. Era la principal expresión de la fe de los judíos. Y dentro de esa expresión principal, dentro de este credo primitivo de los judíos que Jesús recitaba todos los días, estaba el deber no solamente de creer en Dios, no solamente de amar a Dios, pero también de transmitir a la siguiente generación todo eso. Mira lo que dice el texto en Deuteronomio 6. Abra su Biblia ahí en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos de 4 a 10. Nosotros en nuestra iglesia utilizamos la nueva versión internacional. Si usted tiene otra versión, no hay problema, pero lo puede ver igual. Deuteronomio 6, 4 a 10. Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Hasta el 9 nomás, no el 10, hasta el 9. Ahí vamos a leer. Ese texto es muy interesante. Y ese texto, así como varios otros, viene a reforzar no solamente nuestra identidad, pero la importancia de hacer visible nuestra identidad para las siguientes generaciones. ¿Cómo ese texto nos ayuda a entender la importancia y el cuidado de las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos impactar a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos recién nacidos, como Salvador, que hoy día nos visita por segunda vez, ¿cierto? El Salvi, aquí nuestro nuevo integrante de la familia Pródigo. ¿Cómo poder incluir e impactar a esa generación con el Evangelio? Quizás muchos padres están de cierta manera asustados y abrumados y no saben cómo transmitir el Evangelio a sus hijos. ¿Cómo les hablo? La siguiente generación es muy distinta de la anterior. La siguiente generación piensa de una forma distinta, actúa de forma distinta, los desafíos son otros. ¿Cómo hacerlo? Vamos al texto, a ver qué es lo que el texto dice. Primeramente, el texto del versículo 5, 4 dice: escucha, Israel, nuestro Dios es el único Señor. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios parte llamando atención del pueblo y dice: hermanos, ustedes tienen que entender quiénes ustedes son a la luz de quién es Él. Dios, al explicar quiénes somos, reafirma quién es Él. Tenemos que redimir nuestra identidad en Dios. Aquí Dios establece el fundamento de todo lo que nosotros debemos pensar como seres humanos. Porque de cierta manera es así como Dios está explicando la realidad. Él no está diciendo solamente que es un Dios para Israel, como Baal para los moabitas. No. Aquí Él está diciendo:
Solo existe en toda la existencia un único Dios y Señor. Y ese Dios y Señor soy yo. No hay otro. Por lo tanto, es una declaración bastante contundente y osada de la identidad de Dios. Él es único. ¿Qué es lo que significa? Significa que someterse a Él no es una opción. Porque si yo no me someto a Él, yo lo confronto. Estoy en contra de Él. Por lo tanto, no tengo opción. Es obligatorio. Pero es hermoso porque Él va a decir, el Señor nuestro Dios. Qué hermoso. Porque el Señor del universo se ha puesto en una relación con nosotros. Aquí vemos su singularidad y al mismo tiempo su gracia. Porque Él se ha hecho nuestro Dios. Esa gracia nos alcanzó y este señorío nos dio una nueva identidad porque nos hizo parte de Él. El Señor es nuestro y nosotros somos de Él. Y aquí ese texto nos hace recordar, o al menos a mí me hizo recordar, Cantares 6:3, que si viene dirigido a una mujer, dice palabras que se aplican acá. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Todos los días en la mañana debemos recordar eso. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mi amado es el Señor del universo. Yo soy de Él y Él es mío. Eso es lo que soy. Necesitamos redimir nuestra identidad como personas y como familias. Debemos abandonar la idea de este ser divino, de este Dios que viene a ayudarte a ti a ser una persona mejor. Dios no te vino a ayudar a ser una persona mejor. No existe eso en la Biblia. Esa es una invención de nuestra cabeza. Eso no es bíblico. No busques a Dios ayuda para que tú seas la persona que tú quieres, pero mejor. Dios no tiene ningún compromiso con ese propósito. El propósito de Dios contigo es que tú entiendas que la identidad tuya viene de Él. Él te redefine. Y al redefinir quién eres tú, Él va a redefinir qué es y quiénes son tus familiares. Tu identidad tiene que estar fundamentada en quién es Dios. Nuestra vida funciona para Él. Él es nuestra esencia. Él debe ser el centro de nuestra vida. Y no algo complementario, algo accesorio, algo que me ayude a vivir mejor. No, eso no es Dios. Eso no es este Dios. Nuestra vida funciona para Él y nuestras familias también deben vivir para Él. Ustedes deben crear sus hijos para el Señor y no para que sus hijos sean personas exitosas en la vida. Está bien ser exitoso en la vida, pero si sus hijos son exitosos en la vida pero no se rinden al Señor, fracasaste en todo. Porque el mundo gira alrededor de Dios y no de nuestro bienestar. Eso es lo más importante. Por lo tanto, comencemos por ahí, redimir nuestra identidad en Dios. Pero el texto sigue, el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que el Señor quiere aquí con nosotros? Que entendamos que es importante redimir nuestras pasiones. Y aquí Dios va a establecer algo muy bonito, porque Él dice, yo soy el Señor de todo. Ustedes me deben temor. Pero Él no exige temor en primer lugar. ¿Qué es lo que exige? Amor. Hermoso. Dios establece una relación con nosotros con base al amor. Dios no quiere ser solamente temido, pero principalmente amado, querido, deseado. Esa es la relación que Él quiere tener con nosotros, de aprecio, de honor, de anhelo por Él. El Señor no quiere ser solamente obedecido, aunque debe ser obedecido porque es Señor, pero el Señor quiere ser más que obedecido, obedecido porque yo lo amo. Usted experimenta eso en su casa. Usted no quiere que su hijo solamente te obedezca, regañadiente o no. ¿Está bien con que su hijo sea obediente? Amén. ¿Viste? ¿Escucharon, niños? Pero usted no quiere solamente obediencia. Por medio de la obediencia, ¿qué ustedes quieren? Que ellos te amen. Porque ustedes aman a sus hijos. La base de la relación suya con ellos es el amor. Y eso es lo que Dios está diciendo. No es simplemente una obediencia ciega y fría, pero es una relación real, un vínculo real y positivo. Pero el énfasis aquí no recae solamente sobre el amor, sino sobre la forma como ese amor se manifiesta. Tiene que amar con todo.
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ricardo mencionó que la Biblia fue impresa en 1500 y algo, ¿no? Antes de eso, ¿cómo se hacía? A manito nomás, ¿cierto? Si usted tiene algunos años, usted hizo trabajo del colegio, de la universidad, a manito también. ¿Ah? ¿Sabe cómo es? Y más, en esa época, para escribir, era caro, costaba. Cuando un autor bíblico repite una palabra, porque él quiere mucho enfatizar eso. Porque cada espacio cuenta. De hecho, los judíos contaban cada letra y cada palabra. Era muy importante. Cuando aquí el autor bíblico repite con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, es porque el énfasis está en con todo. ¿Qué quiere decir? El Señor demanda un amor que sea absolutamente integral. El Señor no quiere competir por tu corazón. El Señor no quiere un espacio en tu corazón. El Señor quiere todo tu corazón. El Señor no quiere un lugar en tu casa. El Señor quiere toda tu casa, porque todas las casas de todas las personas le pertenecen a Él. Y rendir mi casa al Señor es simplemente reconocer un hecho. El Señor quiere todo, porque Él se lo merece. Y más, este Señor que quiere todo, que demanda todo, es aquel que me ama con todo su amor. Y que ha demostrado en la cruz la dimensión y la totalidad de su amor. Porque Pablo va a decir que aquel que no escatimó ni a su propio hijo, sino que antes lo entregó, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Es eso lo que Dios quiere, una dedicación, una entrega total, pasión total. Debemos, hermanos, redimir nuestras pasiones, porque lo que nosotros amamos nos domina. Lo que nosotros amamos ocupa nuestro vocabulario, lo que nosotros amamos ocupa nuestra agenda. Lo que nosotros amamos ocupa nuestra preocupación. Ustedes saben, yo soy bien corintiano, ¿cierto? El Señor, Mariana y Corinthians. Dejémoslo ahí. ¿Ya? Seguramente es algo que va a ocupar espacio del ocio, es ahí. Porque lo que amamos nos ocupa. ¿Cuántas cosas que ustedes realizan que no debieran hacer, que no necesitan hacer, pero lo hacen por amor, por placer? Hay gente que le gusta ensayar por placer, gratuitamente, ¿cierto? Una locura, pero cada uno con su locura. El amor nos domina. Cuando sus hijos ven las pasiones de ustedes, ¿qué ven? ¿Qué aman ustedes? ¿Cuál es la pasión que domina su corazón? Si estás en duda de dónde está su pasión, miren en qué gastas tu dinero. Mira tu agenda, ahí está tu pasión. Hermanos, necesitamos redimir nuestras pasiones alrededor de Dios. Porque si amamos a Dios con todo lo que somos, Dios será tan evidente en nuestras vidas que nuestros hijos sabrán que nosotros amamos a Dios no porque nosotros se lo hemos dicho, sino que porque ellos se han dado cuenta. Eso es lo que necesitamos, redimir nuestras pasiones a Dios. Pero el texto sigue y dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y eso es muy interesante, porque aquí lo que el texto camina, porque cuando uno habla de amor, parece ser muy etéreo, muy así como en el aire, ¿no? Amar, ¿qué es amar? Y ahí uno hace una poesía. Amar es sentir, es estar, es querer. Amar para ti puede ser una cosa, para otro otra. Y el Señor va aterrizando aquí. El Señor tiene una didáctica fantástica. Él va aterrizando de forma muy concreta. Y Él dice: no quedemos así en el aire. Amar no es solamente sentimientos. Amor es decisión. ¿Cómo Él muestra eso? Él va a mostrar que amar es obedecer. Porque ama el que obedece y el que obedece ama. Obedecer, de cierta manera, como hemos dicho al inicio, es más que simplemente el cumplimiento de una ordenanza. Obedecer es más que hacer. Obedecer es querer hacer. Dios no quiere simplemente que lo obedezcas. Dios quiere que quieras esto, que desees esto, que anheles obedecer a Él, que esto sea su intención también.
Aquí Dios quiere redimir nuestras decisiones, pero redimir nuestras decisiones a la luz de su propia palabra, de la expresión de quién es Él. Es importante, hermanos, apropiarnos verdaderamente de la voluntad de Dios. Entender que la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida no es opcional, no es una posibilidad, una versión, una idea. Es una obligación. Y interesante porque el texto dice, grábate en el corazón. Obviamente que está hablando de forma metafórica, ¿cierto? No es un tatuaje en el corazón, pero la misma idea, haciendo también un paralelo con Cantares, ¿no? Del poner como un sello sobre mi corazón, como un tatuaje sobre mi piel. ¿Qué significa eso? Significa tenerlo en lo más esencial de mi vida, algo marcado, de manera que no lo pueda perder. Algo que está ahí y nunca lo perderé. Eso es lo que Dios quiere. Redimir que nuestras decisiones sean movidas por algo que es esencial en nosotros, su palabra. Dios quiere redimir nuestras decisiones, nuestra forma de decidir en la vida cotidiana. Ella revela la fragilidad de nuestros corazones. A veces tomamos decisión con base a los impulsos. Si viene el ciber, ahí les dejo. Decisiones. Si viene fin de año, Navidad, decisiones. Vacaciones, decisiones. Pero tomamos muchas de estas decisiones basadas en el impulso, basados en nuestra propia carnalidad, basados en tonteras, en ideas ajenas de alguien que dijo y me pareció bonito. Y necesitamos redefinir y redimir nuestras decisiones, porque muchas de ellas están dirigidas, movidas por pasiones desordenadas. De repente mañana llegas al trabajo, está enojado con su jefe y sabe que, chao jefe, me voy. Y está volviendo a su casa. Y en el trayecto a su casa te arrepentiste. Uy, ¿qué hice? ¿Qué le voy a decir a mi señora? ¿Cómo le vamos a pagar el colegio a los niños? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a hacer? Tomaste una decisión basada en un impulso. Pero hay algo más peligroso. Muchas veces los matrimonios se unen para conspirar. Se unen para tomar juntos malas decisiones. Uno piensa que la mala decisión es impulso de uno nomás. Pero ustedes no saben lo poderoso que es la unión de dos necios. Pueden hacer destrozos en la vida. Y de repente uno sabe, uno ya está malintencionado, ¿cierto? Están ahí, la dieta va que casi no existe más. Y uno dice, ¿qué tal una pizza? Bueno, ya que insistes. ¿Cierto? ¿Es verdad o no? Eso pasa cuando uno es solo y soltero, cuando uno hace una lista de razones para justificar una mala decisión. No, por esto. Uno sabe que es malo, pero uno justifica razonablemente. Pero uno potencializa eso en matrimonio. Y ambos se unen para conspirar contra la sabiduría. Y eso es lo que termina por llevarnos a situaciones pésimas. Necesitamos, hermanos, redimir nuestras decisiones. Por eso, para redimir nuestras decisiones, yo tengo que grabar la palabra de Dios en el corazón, para decidir según la palabra y no según el impulso o mi necedad, según la voluntad de Dios y no según la mía. Cuando nosotros hacemos eso, viviremos las consecuencias de decisiones difíciles, duras, fomes y aburridas, pero que han salvado nuestro matrimonio, han salvado la vida de nuestros hijos y han bendecido nuestra historia. Debemos redimir nuestras decisiones. Pero el texto avanza y dice así: incúlqueselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar aquí? Que lo debemos también nosotros redimir nuestra rutina alrededor de la palabra. Porque todo eso es algo que va conectado. Nuestra mala decisión, nuestras malas pasiones, nuestra mala identidad produce una rutina tóxica y enfermiza que existe para alimentar una falsa identidad, pasiones desordenadas, fomentando peores decisiones.
El Señor viene aquí y habla ahora de algo rutinario, de la vida cotidiana de las familias. Él dice, esa palabra que está en tu corazón, no es para que tú la tengas en tu corazoncito y te la guardes para ti nomás porque tú eres el clever, tú eres el lindo, tú eres el que sabe. Esa palabra que grabaste en tu corazón, con la que tomas las mejores decisiones, la palabra que te hace sabio, la palabra de Dios, es la palabra que tú debes transmitir a tus hijos. Y vuelvo a decir, cuando el autor bíblico insiste en una palabra es porque él se quiere gastar y él está gastando tinta, tiempo y espacio en un texto muy precioso para decir a nosotros que debiéramos y constantemente repetir eso a los niños. Dice, primeramente, incúlcaselas. No es simplemente, déjalo ahí nomás. Coméntalo, háblalo. No, si yo le dije tantas veces. ¿Qué es lo que es inculcar? Es insistir, es persistir. Es hacer ver una y otra vez. ¿Usted quiere saber qué es lo que es inculcar? Es fácil. Está rota la llave en tu casa y tu señora dijo, anda a arreglar la llave. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. ¿Qué está haciendo ella? Inculcando en ti una decisión, ¿cierto? Que cuesta esperar 6 meses. Inculcar es eso, es esa persistencia. Y el autor bíblico profundiza eso. El interesante que es enseñar. Hemos en nuestra cultura contemporánea limitado la idea de enseñanza a un ambiente de clase, de un maestro y los profesores. No es eso lo que está diciendo acá. No es así como haga clase a sus hijos. Transforme la palabra de Dios en algo tan presente a tu rutina que puedas hablar de ella al despertar. Mira cómo es bonito aquí lo que dice el texto. Dice, incúlcaselas constantemente. O sea, es profundamente redundante. Y dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Es decir, en todo lugar. No hay aquí un ambiente, aquí hablamos de Dios, allá en la escuela no. En todo lugar. Dios no tiene espacio. Todo espacio es un espacio habilitado para hablar de Dios, porque todo espacio es espacio de Dios. Iglesia y colegio son igualmente santos. Iglesia y hogar son igualmente santos en todo lugar, porque todo lugar es de Dios. Y no solamente en todo lugar, sino que también en todo momento. Porque dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. No solamente por la tarde, no solamente por la mañana, no solamente el día domingo. Todos los días, en todo lugar y en todo momento. ¿Qué significa, hermanos? Necesitamos redimir nuestra rutina, porque nuestra rutina va a reflejar, obviamente, nuestras pasiones, nuestros intereses, nuestros propósitos. La rutina es importante. Dios quiere sanar nuestra rutina alrededor de la palabra. Dios no puede habitar en lo excepcional. Dios no puede habitar en el domingo a la mañana. Dios no puede ser limitado a un tiempo y a un espacio. Dios tiene que estar habitando en tu casa todos los días, en todas las circunstancias, en todos los momentos. Los niños van a jugar la pelota, los niños van al colegio, los niños van al paseo, los niños van al abuelo. Dios tiene que estar presente ahí. Dios tiene que ser parte de tu vocabulario. Y eso es lo difícil, nos cuesta hablar de Dios. Uno dice, me cuesta hablar de Dios para un desconocido, para un compañero de trabajo. A veces me cuesta hablar de Dios para gente de Dios. A veces me cuesta pensar en Dios yo conmigo solo. En el momento en que Dios pasa a ser un tema profundo, una pasión significativa en mi vida, algo presente en mi día a día, algo que yo leo, que yo estudio, que yo veo, que yo pienso, algo con cual algo que me preocupa, algo que me envuelve en mi individualidad, traspasará a mi percepción social en lo más básico y saldrá en algún momento en mis pensamientos cuando estoy conversando con otra persona. Un compañero de trabajo que está lamentando de su familia, de su matrimonio. ¡Pum! Yo la encuentro aquí. Me acuerdo del versículo. ¿Por qué me acordé del versículo? Uno va a decir, porque el Espíritu Santo puso en mi corazón. Porque yo lo leí también. Y el Espíritu Santo también obviamente me orienta, me guía, me dirige. Pero ¿por qué está presente? Porque es vivo en mí. Es parte de mi rutina. Guiar hijos en la palabra del Señor significa vivir en la palabra del Señor. Hacer de la palabra del Señor parte de tu rutina.
para que si sus hijos imitan su comportamiento, que ellos puedan imitar cómo tú oras, cómo lees la Biblia. Porque todos los hijos, hasta cierta edad, quieren ser como sus padres. Termina el culto, viene para adelante, ¿cierto? Aquí a tocar, vienen ya no, hoy día no está la batería, ¿no? Pero quieren imitar a sus padres. Imitar lo que hacen, cómo son. Que imiten también su amor por el Señor. Que ellos van a ver cuándo. No solamente el domingo, sino que en el diario vivir. Tenemos el deber de hacer Dios conocido a todo momento por nuestros hijos. Y tenemos que hablar más con Dios, de Dios y sobre Dios. Ahora, el texto termina, dice, átalos a tus manos como un signo, llévalos en tu frente, hablando de la palabra de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, llévalas en tu frente como una marca e inscríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Aquí es la parte donde nosotros, siglo XXI, decimos esa cuestión de judío, de andar con los filaquitelios, de esas cuestioncitas así. Muy raro, siglo XXI no hacemos eso. Parece cosa así como que, aquí como que ya quedó obsoleto un poquito esa parte, pero aquí Dios es sabio. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Mención y alusión a los símbolos, a la importancia de los símbolos para comunicar una visión. Los símbolos son absurdamente importantes para nuestra cultura, para todas, sobre todo para la nuestra, que es una cultura bastante visual, profundamente importantes. Hace 300 años la gente vestíase casi todos igual, la gente popular, digamos, ¿no? Los nobles. No había esa variedad. Un mall con 500.000 tiendas y prendas de todo tipo, aunque de repente son todas muy parecidas. Pero hay una diversidad, y por haber esa diversidad, la manera como yo me he visto es un signo. No es un signo solamente de lo que yo soy, pero es un signo de lo que yo quiero ser, de lo que yo quiero proyectar. Los símbolos son esos. Por eso las grandes marcas ponen en sus ropas los logos bien grandes. ¿Para qué? Para que la gente, al comprar eso, pueda decir, eso es lo que yo quiero proyectar. La imagen de una persona que tiene ese estilo. Lo mismo pasa con quien no quiere proyectar nada, porque quiere proyectar una imagen igual. Todos estamos proyectando algo de lo que queremos ser. Símbolos, hermanos, son muy importantes para la historia de la iglesia cristiana. La cruz es un símbolo que es funcional para nosotros de múltiples maneras. Los sacramentos también son símbolos que representan y tienen un significado profundo. Símbolos son muy importantes. Aunque nosotros como reformados hemos caído en un contexto un poco más iconoclasta, un poco las paredes lisas y sin detalles, pero igualmente son importantes. Piensa por un instante lo que Dios está diciendo acá. ¿Qué onda eso de poner un pedazo de la palabra en las manos? ¿Cuál es la practicidad de eso? Es un símbolo. Y el símbolo no tiene que ser práctico, porque su pura existencia es pedagógica e instructiva. ¿Pero qué Dios quiere mostrar con eso? La importancia de hacer visible para mí mismo. Porque cuando yo ocupo cuando yo me visto de una manera, yo me quiero identificar así, yo quiero que me vean así, y yo quiero proyectar un deseo de quién yo quiero ser. Por lo tanto, hacer visible revela una profunda identificación con los propósitos de Dios. Dios quiere que esa palabra que estamos hablando no quede solamente en el hablerío corto, así como aquí entre nosotros, un chiste interno, un tema de la casa, pero que sea visible. Que ustedes se planten, mira, eso es lo que creemos, eso es lo que somos. Somos el pueblo que define a Dios como Señor de todas las cosas y que lo adoramos. Eso es lo que somos, esa es nuestra identidad. Dios quiere redimir nuestro propósito, porque nuestros símbolos revelan lo que queremos ser. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Y cuál es la imagen que proyectas con tu vida, con tus decisiones, con tus ropas, con tu auto, con tu casa? ¿Qué estás proyectando ahí? Más que consumir estas cosas, proyectamos, anhelamos ser esas personas. Lo que Dios quiere es que nosotros debemos entender que debemos redimir nuestro propósito.
y proyectar ese propósito al mundo. Y es muy bonito porque el texto no simplemente dice ponga como algo en tus manos o en tu frente, pero pone también como una marca en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Es visible en tu individualidad, en la frente y en las manos. Es visible a nivel comunitario para toda tu familia. Toda tu familia está debajo de esa misma visión. Quiere eso. Y más, es una proyección también para la ciudad. Porque cuando Dios dice, pone ahí en las puertas de las ciudades, está diciendo que ese propósito no es un propósito interno, cerrado para las familias de la iglesia. Es una propuesta social, es una propuesta comunitaria, es una propuesta política, económica y pública. Eso es el evangelio. Dios quiere redimir todas las cosas por medio de aquellas familias que Él ha llamado para sí, para que todas las familias nuestras sean de bendición para las familias de esta nación. La esperanza de los niños de esta nación está en las familias de Dios. Y en el momento que las familias de Dios aman al Señor y amarran sus vidas a los propósitos del Señor y hacen públicos los propósitos del Señor, serán instrumentos en las distintas esferas de esta sociedad. Muchos creyentes se sientan esperando que un nuevo gobernante venga a cambiar las cosas. Quien cambia las cosas es Dios por medio de nosotros. Ama al Señor, sirve al Señor, se entrega al Señor. Y usted va a ver cómo Dios por medio de ti va a redimir todas las cosas. La historia de María Jesús es un ejemplo. ¿Cuántas más hay por ahí? Permita que el Señor redima tus propósitos a la luz de su palabra, visibilizando nuestra devoción a Él como un esfuerzo de demostrar quiénes queremos ser. Queremos ser este pueblo de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer hacia las nuevas generaciones? Hermanos, nosotros no estamos criando a nuestros hijos para llenar el infierno. No. Nuestros hijos son del Señor. Y no podemos ser pasivos ni omisos en esa materia. Nosotros somos del Señor. Y nuestros hijos también. Debemos luchar por ellos. Y debemos luchar por ellos primeramente, luchando por la fe que hay en nuestro corazón. Porque de igual manera cuando usted está en un avión y les indican ahí, si por alguna casualidad se te baja la mascarilla, pon primero la mascarilla en ti y luego en tus hijos. ¿Sí o no? Pero hay muchos padres que no se quieren poner la mascarilla, pero quieren poner el hijo. Y terminan muriendo los dos. No es así, hermanos. Si usted quiere salvar a sus hijos, invierta en ti en una fe tan profunda que hable de Dios, incluso cuando tú estés en silencio. Eso es. Entiendan, hermanos, que la medida de nuestra intensidad en el Señor será la medida en que ellos serán impactados. La medida de tu intensidad en el Señor, de tu fe, de tu devoción, será la medida del impacto de tu vida en ellos. Ahora quizás nos olvidamos de la importancia del testimonio, del impacto. La palabra como es una frase famosa, no sé de quién es, que la palabra apunta pero el ejemplo la arrastra. Y solamente siendo intensamente, constantemente y totalmente de Dios, hablaremos a las nuevas generaciones de una forma más potente que cualquier medio, que cualquier influencia, que cualquier otra cosa. Ahora, quizás algunos hermanos están acá, así como yo y otros, van a decir, pero yo no tengo hijos, así que esa palabra no es para mí. O de repente mis hijos ya son grandes, ya crecieron, ya fue, ya pasó, así que no tengo nada que decir acá. Problemas de los padres que están ahí, ellos que luchen. No es así. Porque aquí Dios estaba hablando a todo el pueblo y dentro de todo el pueblo había gente de todas edades, había gente que ya no tenía hijos chicos, tenía hijos grandes, ya estaba en otro tema, gente sin hijos. Pero entienda, eso es la misión para la comunidad de Jesús. Porque tú, aún sin tener hijos, siendo parte de esta comunidad, sirve de ejemplo y testimonio. Mariana se acordará de un hermano, amigo nuestro, que fue líder del ministerio infantil por 30 años. Obviamente él tenía sus hijos. Pero las generaciones que él impactó, los hijos espirituales que él dejó,
dejan huellas hasta hoy día. Seguramente mis padres fueron fundamentales para mi fe, pero ¿cuánto me acuerdo de mi espiritualidad, de mi formación? Me acordaré de mis pastores. Me acordaré de líderes que ni siquiera hoy día están en el Señor, pero que el Señor los usó para transformar mi vida. Ustedes también son padres de los hijos que pertenecen a esa comunidad. Y más, muchos de ustedes sin tener hijos pueden ser la base de sustentación, de apoyo, incluso de exhortación, de reto para las familias que sí tienen sus hijos. Por lo tanto, es vital entender que eso es para todos nosotros, no solamente para las familias con hijos, para los mayores, los ancianos, para los los jóvenes solteros, para las familias sin hijos. Ese es un llamado y un deber de todos nosotros, porque es así como el Señor nos cuida, nos ama y nos bendice. Qué maravilla. Debemos nosotros abrazar ese desafío de las nuevas generaciones. Hay mucho más que hablar, pero vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé su gracia.